23 de junio de 2023, Ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, norte de Argentina. Por la mañana, Gloria Romero ingresó al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses. Tenía una dura tarea por hacer: reconocer objetos encontrados en un rastrillaje. Eran restos de prendas de vestir y algunas joyas que podrían ser de su hija Cecilia Strisowski, quien llevaba más de 20 días desaparecida. Delante de la mesa del laboratorio, Gloria se descompensó. Aunque gran parte de los objetos estaban incinerados, pudo reconocer un dije en forma de cruz y un anillo. Eran de su hija. El cuerpo no había aparecido, pero Gloria tuvo la certeza de que ni un milagro podría devolvérsela. Previo a su desaparición, Cecilia había sido vista por última vez junto a su pareja César Sena, hijo de dos importantes dirigentes sociales de la zona, reconocidos por su gran influencia en la política local. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Al momento de su desaparición, el 1 de junio de 2023, Cecilia Strisowski tenía 28 años. Según Gloria Romero, la característica más distintiva de su hija era el buen humor y la alegría, incluso en los momentos más difíciles. Hacía un tiempo, Cecilia se había mudado con su novio. Sin embargo, esto no significó un distanciamiento ni de su madre ni de su hermana menor Ángela. Madre e hija eran sumamente unidas. De hecho, Cecilia siempre le compartía los deseos que tenía para cumplir en un futuro. Quería ahorrar para poder viajar al Mundial de Qatar del 2022 y conocer a Lionel Messi. Le gustaba el deporte y también el arte, la música y la pintura. Siempre estaba haciendo algo. Muchas cosas le llamaban la atención y quería aprender todo lo que pudiera. Según Gloria, su hija tuvo desde pequeña muchas ganas de vivir. Cecilia era técnica en informática y se había desempeñado también en otras ramas laborales. Trabajó como empleada en un call center y también como administrativa en un centro de salud, pero recién en noviembre de 2022 pudo cumplir uno de sus sueños: abrir junto a César, Gato Negro, su propia cafetería. Pero más allá de este proyecto, hacía un tiempo que Cecilia se había apagado. En el último año, después de haberse casado con su pareja, comenzó a abandonar todo, incluidos sus proyectos laborales. Al emprendimiento de la cafetería no le fue bien finalmente, y aunque había tenido que cerrar, continuaba pagando el alquiler sin saber qué hacer al respecto. Además, hacía un tiempo había dejado de entrenar, aunque siempre le había gustado hacer ejercicio físico. Su madre y otros familiares lo empezaron a notar. Cecilia estaba triste y distante. Frente a esta pérdida de horizonte, una supuesta solución apareció. Cecilia le contó a su madre y a su hermana que se iba a vivir junto a César a Ushuaia, al extremo sur de Argentina. Si bien el nuevo destino quedaba a 4.000 kilómetros de distancia de Chaco, la familia de la joven aceptó el nuevo proyecto sin oponer resistencia. El cambio de ciudad se debía a que en Ushuaia existía una oportunidad de trabajo para Cecilia, un puesto que le había conseguido Marcela Acuña, su suegra, a través de sus contactos en la política. Mientras tanto, César la acompañaría y buscaría allí nuevas oportunidades para él también. El 1 de junio de 2023 por la noche, Cecilia hizo una videollamada con su mamá. Le contó que estaba armando el bolso y le pidió si podía cuidar a su perra hasta que pudieran llevársela con ellos. Minutos más tarde, Gloria recibió en su casa a César, quien pasó a dejarle la mascota y algo de dinero para el alimento balanceado. La mujer vio a su yerno contento y creyó que ambos estaban felices por su nuevo proyecto de vida. La pareja pasó la noche en su casa y luego fueron a visitar a Marcela Acuña y a Merenciano Sena, los padres de César. Ambos estaban en plena campaña electoral en ese momento. Ella se postulaba a intendenta y él a diputado en Resistencia, la capital chaqueña.
Supuestamente, el plan para el viernes 2 era ir a Corrientes en colectivo para desde allí tomar un vuelo hasta Ushuaia, con escala en Buenos Aires, la capital del país. Entre el 2 y el 6 de junio, Gloria intentó, en reiteradas ocasiones, intercambiar audios y videollamadas con su hija, pero no lo logró. Frente a los pedidos de su madre, Cecilia se justificaba diciendo que se le había roto el teléfono y que solo podía mandar mensajes. Entre estos intercambios escritos, el domingo 4, Gloria recibió un mensaje desde el celular de su hija. Decía que la casa en donde se estaban alojando en Ushuaia era un sueño, por lo que la madre pidió que le mandara fotos. Así podía apreciar la belleza ella también. Su hija le contestó que iba a tomar las imágenes del celular de César y que luego se las enviaría, pero las fotografías nunca llegaron. Tras varios días sin novedades, el 6 de junio, Gloria radicó la denuncia en la Comisaría Tercera de Resistencia. La mujer contó en la dependencia policial que hacía 5 días que había perdido contacto directo con su hija y que la última información que había recibido había sido que el 2 de junio iba a ir junto a César hacia el domicilio de sus suegros, Marcela y Emerenciano. Luego, el rastro se perdía y Gloria dudaba de aquellos últimos mensajes que había intercambiado con Cecilia. ¿Realmente los había escrito ella? ¿Había llegado efectivamente a Ushuaia? Algo no encajaba. A partir de la denuncia, se inició un operativo de búsqueda, con intervención de la Fiscalía número 4 de Resistencia, a cargo de Jorge Cáceres Olivera, quien dispuso que se activara en paralelo el protocolo para casos de feminicidio. En diciembre de 2021, Cecilia y César se conocieron a través de una aplicación de citas. En ese momento, él tenía 18 años y ella 26. Según los allegados a la pareja, el vínculo fue complicado desde el inicio, debido a que había muchas peleas y celos. Según Gloria, durante el noviazgo de su hija, la vio llorar en reiteradas ocasiones. Aunque muchos en el entorno de ambos no veían con buenos ojos a la pareja, la relación prosperó y en septiembre de 2022 se casaron por el civil. Si bien los jóvenes decidieron dar el sí legalmente, lo hicieron a escondidas de la familia de él. Sus padres no aprobaban la relación, ya que no les gustaba la forma en la que se habían conocido y la diferencia de edad que tenían. Cecilia le llevaba casi 9 años a César. Gloria, quien tampoco veía bien que Marcela y Emerenciano rechazaran a su hija, le advirtió sobre esta situación a Cecilia y le remarcó que cuando una persona se casa con alguien, se casa también con todo su entorno. Sin embargo, tras notar la insistencia de la joven, decidió acompañar su decisión y hasta tejió el vestido que su hija usó en el civil. Pero la unión no permaneció mucho tiempo en secreto. Pocos días después, Marcela se enteró del casamiento por Facebook y supuestamente le ofreció dinero a Cecilia con tal de que firmara el divorcio. Por la desvinculación de su hijo César, Marcela le había ofrecido a su nuera una casa en el barrio Emericiano, un lugar que era propiedad del movimiento que conducía a su esposo y líder político. También le propuso darle otra suma de dinero para concretar un comercio, supuestamente la misma plata con la que inauguraron más tarde la cafetería Gato Negro. Y por último, le ofreció un puesto en el Ministerio de Educación. El único objetivo de la mujer era que Cecilia no estuviera casada con César ni un momento más. 4 días después de contraer matrimonio, la pareja presentó de forma conjunta una demanda de divorcio y allí empezó el proceso para dar fin a la relación legal. Finalmente, en diciembre de 2022, tan solo 3 meses después de la unión, Cecilia y César firmaron la separación de mutuo acuerdo. Respecto al proceso legal, la joven le contó a su madre que César le había hecho firmar varios documentos confeccionados por el abogado de Marcela Acuña y de los cuales desconocía su contenido. A pesar de la desaprobación de los padres de él, ambos decidieron continuar en pareja y conviviendo, pero su vínculo era muy inestable. Estaban un tiempo juntos, después se separaban y más tarde se volvían a juntar. Esta lógica fue la que mantuvieron durante varios meses, hasta que el 2 de junio de 2023, Cecilia desapareció repentinamente. Tras la denuncia de la desaparición de Cecilia,
el fiscal Cáceres Olivera solicitó informes de geoconexiones, empresas de telefonía y redes sociales como WhatsApp, Instagram y Facebook. Además, tomó declaraciones testimoniales a personas de identidad reservada. Los datos que aportó un testigo en particular fueron importantes para comenzar a encauzar la investigación. Esa persona entregó a la justicia conversaciones de WhatsApp que había mantenido con Cecilia. Los chats revelaban que la joven había sufrido violencia por parte de César Sena. Allí ella narraba una anécdota en particular. En una ocasión, había discutido con su pareja dentro de un vehículo y, según Cecilia, la pelea escaló en agresividad, por lo que quiso bajarse de la camioneta, aunque él la habría forzado a volver a entrar. Junto con este relato, también mencionó que aquella no era la única vez que su pareja se había mostrado violento con ella y que la situación comenzaba a darle miedo. De esa manera, César se perfiló como uno de los principales sospechosos por la desaparición de Cecilia. Además, durante las primeras jornadas de investigación, se pudo comprobar que Strisowski no había salido de la provincia en transporte público, a pesar de que le había contado a su madre que iba a ir en colectivo con César hasta Corrientes, para allí tomar el vuelo hacia Ushuaia. Pero ese no era el único dato que no coincidía con los supuestos planes de mudanza. El aeropuerto de Chaco informó que nunca habían sido comprados los pasajes, ni para Sena, ni para Strisowski. En medio de la incertidumbre por la desaparición de Cecilia, el 8 de junio César Sena, su madre Marcela Acuña y el asistente del matrimonio de los referentes sociales Fabiana González fueron convocados a declarar como testigos. El joven llegó a la comisaría tercera, acompañado de seguidores de sus padres, quienes apoyaban su inocencia y lo aplaudían mientras él ingresaba a dar declaración. Es importante mencionar que César tenía como principal actividad acompañar a sus padres en las diversas actividades vinculadas a sus carreras políticas. No se le conocía otro tipo de trabajo. En su declaración, César sostuvo que el viernes 2 de junio había ido con Cecilia a la casa de sus padres. Supuestamente, su novia le pidió dinero prestado a los Sena para el viaje, pero ellos se opusieron. Dada la negativa, Cecilia se enojó y se fue a pie de la residencia familiar, llevándose la billetera y el teléfono celular de César. En esa misma jornada, quienes tomaron la declaración indagatoria notaron que tenía un llamativo rasguño en el cuello, por lo que se pidió una revisión médica. Aquella no era la primera vez que se hablaba de esos rasguños. En redes sociales ya habían circulado fotos de César con las marcas en su cuello. El registro visual correspondía al sábado 3 de junio, cuando había acompañado a sus padres a un acto de campaña. Frente a estas heridas, el joven sostuvo que se había lastimado mientras hacía aikido, un arte marcial. Por su parte, Marcela Acuña, la madre de Sena, declaró la misma versión que él. Su hijo y Cecilia habían asistido a su hogar a pedirle dinero, pero ella le habría mandado decir mediante Fabiana, su asistente, que no se lo daría. Luego agregó que prácticamente no conocía a la joven desaparecida, que solo la consideraba una amiga más de su hijo, a la cual no recordaba haber visto últimamente. Los testimonios de César y Marcela presentaban muchas diferencias en comparación a los relatos de Gloria Romero y otros familiares de Cecilia, por lo que las autoridades comenzaron a sospechar. Sin esperar que pasara mucho tiempo, el fiscal pidió a la División de Cibercrimen extraer las filmaciones de los días 1 y 2 de junio, de las zonas referidas en los testimonios de Sena y Acuña. Una vez obtenidas las imágenes, los fiscales a cargo del caso analizaron la cámara de seguridad ubicada frente a la vivienda de Sena, y en las imágenes se pudo observar que la joven entró caminando a la residencia, pero que jamás salió. Además, en las mismas grabaciones, se veía al marido de Fabiana González, Gustavo Obregón, saliendo del domicilio de los Sena con bolsas negras. Luego, se podía ver cómo Emerenciano Sena y Marcela Acuña subían a su vehículo y abandonaban el domicilio. Con esta información, la pesquisa comenzó a centrarse directamente en el círculo de la familia Sena. El 9 de junio, la fiscalía dispuso un allanamiento de urgencia en la residencia de los Sena y encontró manchas de sangre en una pared y en el piso. Estos eran elementos suficientes para suponer la participación directa de la familia Sena. En el caso de Strisowski,
y también cerraba las posibilidades sobre un posible feminicidio. El panorama era cada vez más desalentador. Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Fabiana González y Gustavo Obregón fueron detenidos como sospechosos. En paralelo, la justicia liberó una orden de captura para César, quien se entregó al día siguiente. Más allá de los elementos vinculados a la desaparición de Cecilia, en el mismo operativo los agentes incautaron una importante suma de dinero y armamento, a raíz del hallazgo de 6 millones de pesos argentinos, municiones y armas blancas. La justicia federal le abrió una causa a Marcela Acuña y Emerenciano Sena por lavado de dinero y evasión tributaria. El 10 de junio, las autoridades continuaron con sus tareas. En horas de la mañana los investigadores llevaron adelante un allanamiento y rastrillajes en un domicilio rural de Locena, ubicado en Campo Rossi. Decidieron ir hasta la propiedad, luego de obtener un dato sobre la cobertura del teléfono de Cecilia. La última señal que había emitido su celular fue en aquella zona. Al momento de realizar el procedimiento, se detectaron restos óseos y manchas de sangre que fueron sometidas a pericias. Además fueron arrestados el casero Gustavo Melgarejo y su pareja, Griselda Reynoso. El caso de Cecilia Strisowski se desarrolló en fechas cercanas a la realización de las elecciones primarias de la provincia de Chaco. En dichas elecciones no solo Emerenciano y Marcela participaron como candidatos, sino que Gustavo Obregón y su esposa Fabiana González también conformaban la lista del Partido Socialistas Únicos. Todos los aspirantes a esos cargos ahora estaban presos. Debido al escándalo relacionado con la desaparición de Cecilia, el Frente Chaqueño decidió dar de baja las postulaciones de los 4 candidatos. Mientras el escándalo político era título en todos los noticieros de Argentina, 2 especialistas de antropología forense del Poder Judicial de Córdoba viajaron hasta Resistencia para colaborar con las pericias. El 17 de junio, indicaron que no había nada claramente humano en las muestras analizadas. Sin embargo, los restos no se desestimaron y fueron calificados como dudosos por su estado deteriorado que dificultaba analizarlos. El mismo día se realizó un allanamiento al campo de la familia, pero en aquella oportunidad estuvo centrado en una chanchería, es decir, un predio destinado a la cría de cerdos. Según precisaron fuentes judiciales, allí encontraron nuevos restos óseos. Era posible que los restos de Cecilia hubiesen sido arrojados a los animales para que los devoraran e hicieran desaparecer las pruebas. En paralelo a los allanamientos y rastrillajes, la mamá de Cecilia denunció amenazas violentas por parte de desconocidos. Mediante llamadas, se le daba a entender que Ángela, su otra hija, también podría desaparecer si continuaba insistiendo en investigar a Locena, pero Gloria no iba a dejar de buscar a los responsables de la desaparición de Cecilia. A diferencia de otras madres, Gloria ya no esperaba encontrar a su hija con vida, no porque no lo deseara, sino porque había varias señales que le hacían sospechar lo peor. El hallazgo de sangre en la casa familiar de Locena, el historial violento de César con Cecilia y las amenazas recibidas eran evidencia suficiente para asumir la idea de que su hija posiblemente estuviera sin vida. El domingo 18 de junio, horas antes de que comenzara la jornada electoral en Chaco, las autoridades hallaron pistas cruciales para el caso. En un predio ubicado en el barrio Emiriciano, había restos de una valija y otras pertenencias. Todo lo recolectado se había incendiado. En paralelo al operativo, y mientras transcurría la jornada electoral en la provincia, también se realizó un rastrillaje en el río Tragadero, a una altura cercana a la residencia de Locena. Allí se encontraron restos humanos triturados y un dije de un collar. Estos elementos de inmediato comenzaron a formar parte de la investigación. Pero los fiscales no solo encontraron indicios en rastrillajes y allanamientos, las comunicaciones y el celular de César generaban más y más sospechas. Antes de que se produjera la última conexión de WhatsApp de Cecilia, a su teléfono llegaron mensajes enviados desde el dispositivo de César Sena. El principal sospechoso le había escrito palabras de amor, le decía que le extrañaba y le pedía que por favor volviera. Al día siguiente, volvió a escribirle y en aquella oportunidad le solicitó a la víctima que dijera la verdad, que su familia estaba preocupada y que quería saber dónde estaba.
Incluso en otro de los mensajes le advertía que si no le contestaba pronto, le iba a contar todo a su madre y a su hermana. Las autoridades sospecharon que los mensajes habían sido enviados con el único objetivo de que César tuviera una coartada, pero no eran reales. Y esto no fue lo único que llamó la atención. El historial de búsqueda del joven arrojó datos perturbadores. El 1 de junio, horas en que Cecilia preparaba la valija para supuestamente viajar a Ushuaia, César buscó en YouTube cómo luxar un brazo. El 4 de junio, cuando Gloria ya empezaba a sospechar de que no fuera Cecilia quien le enviaba los mensajes, el principal sospechoso volvió a hacer una búsqueda en YouTube. ¿Cómo reaccionan los criminales al escuchar su sentencia? Más tarde, a las 22:37, buscó: ¿puede un revólver usar silenciador? Al día siguiente, el 5 de junio, el historial de YouTube de César siguió acumulando preguntas, pero esta vez sobre el estado del alma después de la muerte. ¿Qué pasa con el alma del ser querido que fallece de forma violenta? Además sumó: mente de un asesino siente remordimiento. Por aquellos días los interrogantes del joven no fueron solo respecto a las almas y el deceso, sino también respecto al supuesto viaje a Ushuaia. El 2 de junio, poco después de que ambos hubieran ingresado a la residencia del matrimonio Sena, César buscó en Google todo el chocolate que puedas comer en Buenos Aires, mientras el día anterior había investigado cosas sobre el equipaje Aerolíneas Argentinas, que puedo llevar en el equipaje de bodega, Tierra del Fuego prepagadas. A partir de la recolección de estas pericias, la fiscalía utilizó los hallazgos como el argumento central de su hipótesis: la premeditación. Nunca se habían comprado pasajes, ni para ir a Corrientes, ni para volar desde Buenos Aires a Ushuaia, pero según el punto de vista de la fiscalía, al igual que sucedía con los mensajes de WhatsApp, estas búsquedas eran parte de la coartada. Finalmente, el 23 de junio, se realizó una rueda de reconocimiento para determinar si los elementos calcinados, encontrados en el último allanamiento, eran o no pertenencias de Cecilia. En el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses, la mamá y la abuela de Cecilia confirmaron que un anillo, el dije, la valija y unos trozos de ropa efectivamente pertenecían a la joven. El 27 de junio, las autoridades además informaron que los huesos encontrados eran humanos. Agregaron que las muestras óseas analizadas pertenecían a una única persona adulta, aunque no fue posible determinar sexo, edad exacta, ni causa del deceso, debido a que los restos estaban fragmentados en muchas partes y quemados. Más allá de que no se pudieron determinar esas cuestiones, el equipo fiscal especial dictó la prisión preventiva para los 7 detenidos, siendo César Sena, su padre Emerenciano y su madre Marcela los más implicados en el hecho. Desde aquel momento, los fiscales sostuvieron que el crimen de Cecilia había ocurrido el 2 de junio, entre las 12:16 y las 13:01, cuando los 3 Senas se encontraban en la residencia familiar, siendo este último lugar en donde se registró una imagen de ella con vida. Una de las hipótesis que analizaron fue que César la había asesinado ahorcándola. En una habitación de la planta baja, el joven habría tomado a su pareja por la espalda para luego asfixiarla, presionando con el brazo sobre su cuello. Los intentos de defensa de Cecilia serían la explicación de los rasguños que tenía César en el cuello, los mismos que quedaron registrados en la foto que se publicó en redes sociales. Bajo esa teoría, el equipo de fiscales integrado por Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez dispusieron imputar a César Sena bajo el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo y concurso premeditado de 2 o más personas en un contexto de violencia de género, es decir, feminicidio, mientras que a sus padres se les acusó de homicidio agravado por el concurso de 2 o más personas. En este sentido, no se habrían limitado a ayudar a César a eludir la investigación, sino que habrían intervenido en hechos concretos del ocultamiento del cuerpo. Eran también autores del crimen. Por otra parte, en la reconstrucción de los hechos de la fiscalía, los excandidatos Gustavo Obregón y Fabiana González, bajo las indicaciones del matrimonio Sena, habrían ayudado a desaparecer los rastros. González habría colaborado en la limpieza de la residencia
mientras que Obregón junto a César cargaron el cuerpo de Cecilia en la camioneta Toyota Hilux y lo llevaron al Campo Rossi, donde fue desmembrado e incinerado, y finalmente arrojaron los restos al río Tragadero. De esta segunda parte del hecho, habrían participado también el casero Gustavo Melgarejo y su pareja Griselda Reynoso. En este sentido, Obregón, González, Melgarejo y Reynoso fueron imputados por encubrimiento agravado. Estando en prisión y en consonancia con la relevancia mediática del caso, madre e hijo comenzaron a escribir cartas desde la cárcel. Marcela Acuña redactó varias desde el inicio de su reclusión. En la primera de las cartas apuntó contra su propio hijo. Allí preguntaba, ¿por qué si fue César responsable, nos incriminan a nosotros?, haciendo referencia a ella y a su marido. En su relato, la dirigente social sostenía que tanto ella como su esposo eran inocentes, que eran víctimas de una causa armada por el Poder Judicial y sus adversarios políticos. Además, agregó que la carátula del caso no se sostenía con pruebas certeras, sino por supuestos. Días después, en otra carta, Acuña presionaba a su hijo para que contara lo que realmente había sucedido ese 2 de junio, día en que fue asesinada Cecilia. En esa oportunidad, buscó la manera de lograr que tanto ella como su marido quedaran exculpados de la responsabilidad. Insistiendo que era una causa armada, se preguntó, ¿será que el ser padres nos señala como criminales? ¿O el ser dirigentes sociales? A través de estas preguntas, se esforzó por instalar la idea de que ella y su marido estaban presos por un delito que no habían cometido y al cual habían sido involucrados solo por motivos políticos. Mientras tanto, César también escribía sus propias cartas. En una de las más mediáticas, a diferencia de su madre, no habló de sus familiares, sino que solo expresó tener miedo por su vida. Agregó que su abogado se paseaba por los medios diciendo cosas horribles de él y que si algo le pasaba, el letrado sería el responsable. Tan solo un mes después de la primera carta, Marcela le escribió a su marido. Allí manifestó que temía por su vida y admitió haber encubierto a César en el crimen, desligando a su esposo de toda responsabilidad. Además, en unas líneas finales, dijo temer por el hecho de que su hijo pudiera quitarse la vida y que si eso ocurría, ella iba a hacer lo mismo. Emerenciano, por su parte, prefirió no expresarse a través de cartas. La única vez que lo hizo fue en agosto de 2023 para hacerle un pedido al juez. Le solicitó tener un televisor, radio y ventilador en su celda. Además, pidió que lo autorizaran a ser visitado por su esposa. Las cartas de César y Marcela eran contradictorias entre sí. Sin embargo, lo que tenían en común era que ambos buscaban de alguna u otra forma victimizarse. Igualmente, más allá de lo mediático, nunca fueron tomadas como aspectos relevantes para la causa. En abril de 2024, la causa por el feminicidio de Cecilia Strisowski fue elevada a juicio, junto con una sorpresa para quienes buscaban justicia. Hubo un cambio de carátula. La imputación de César Sena continuó siendo feminicidio, doblemente agravado por el vínculo, pero ya no como coautor, sino que ahora se le consideraba autor del hecho. Esto modificó la situación de sus padres, quienes pasaban a ser partícipes necesarios. Si bien esta imputación igualmente podría derivar en una pena de prisión perpetua, la querella sostiene que fue un intento de limpiar el nombre de Marcela y Emerenciano. Para la sociedad argentina, la figura de coautor se presenta como más grave que la de partícipe necesario. Gloria Romero, la mamá de Cecilia, expresó su enojo en redes sociales, infiriendo que aquel movimiento legal era parte de un plan de impunidad de la familia Sena. De esa manera, se le quitaba a Marcela y Emerenciano parte de responsabilidad en el feminicidio de su hija. En casos como estos, es común preguntarse si es posible sostener un proceso penal cuando no se ha encontrado el cuerpo de la víctima, pero los fiscales declararon que la ausencia de los restos no impide sostener las imputaciones. Argentina es un país que ha adoptado la llamada doctrina Nuremberg. Ese mecanismo, que recibe ese nombre porque fue el utilizado en las condenas a los jerarcas nazis, hace referencia a la posibilidad de juzgar a acusados de crímenes
a pesar de que los cuerpos de las víctimas no hayan sido encontrados, exactamente como pasó con muchos de los asesinados en campos de concentración. Un caso nacional que es ejemplo de la adopción de esta doctrina fue el caso de Erika Soriano, que guardaba algunas similitudes con el caso de Cecilia. Por el asesinato de Erika, fue condenado Daniel Agostena, su pareja y dueño de una funeraria, donde la víctima habría sido cremada. Hubo otro caso que sucedió en Tucumán, también en el norte del país, y tuvo similar desenlace. 2 monjas fueron condenadas a 20 años de prisión por la desaparición de Ángela Argañarás, postulada al cargo de directora de la misma escuela en la que estaban las religiosas. La prueba principal fue la sangre hallada en la vivienda de las monjas, pero nunca encontraron el cuerpo. Este caso lo puedes encontrar en la sección de videos del canal. Volviendo al caso de Cecilia, aunque sus restos no aparezcan, podría haber condena para los culpables de su desaparición y feminicidio, siempre y cuando las pruebas sean lo suficientemente contundentes. El juicio probablemente se lleve a cabo en octubre de este año 2024 y todos esperan que la condena sea ejemplar. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.